Buenos días, me llamo Marta Mora, pertenezco al grupo de Biomecánica y Ergonomía de la UGI y os voy a presentar un poco el trabajo que estamos realizando dentro del grupo, en concreto en un proyecto mío que tengo de control de manos subactuadas. En primer lugar, quería comentar que dentro del grupo de Biomecánica y Ergonomía tenemos varias líneas de investigación y una de ellas es el diseño y control de prótesis y manos artificiales en general. Este proyecto en concreto se centra en el control de las manos artificiales. Nos hemos dedicado un poco a investigar en la bibliografía gente que ha desarrollado manos artificiales diferentes, tanto protésicas como robóticas, y lo que hemos hecho es imprimirlas las ya existentes y luego además desarrollar dos manos, aunque eso digamos que se sale del ámbito de este proyecto. Entonces, en este proyecto la idea es, con las manos que ya tenemos impresas con impresión 3D, tenemos varias impresoras 3D, con lo cual las hemos impreso en distintos materiales. El objetivo sería intentar controlarlas, porque una de las partes más complicadas es el control de la mano, por la complejidad que tiene la misma. Bien, aquí tenemos montada una mano. Esto es la Tact Hand, una de las manos que tenemos impresas para hacer las pruebas de control. ¿De acuerdo? Entonces diseñamos esta plataforma fija de manera que, como esta mano es de tendón, tenemos aquí los motores y aquí la mano. Los motores irían en el antebrazo en el caso de esta mano, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos todo el controlador, lo tenemos un poco, esto es experimental, estamos diseñando una placa de circuito impreso para no tener tanto cable, de manera que aquí, desde aquí accionamos los motores, de manera que se pueden hacer pruebas. Yo ahora lo estoy haciendo a mano para no marear un poco con todo el tema del control, y haríamos pruebas pues de agarre. Lo que pasa es que esta plataforma es fija y necesitaremos en algún momento poder mover, digamos, o implementar la manera en que una persona pues mueve el brazo. Entonces aquí hemos comprado un robotito donde la idea es hacerle un acople para estas mismas manos, ¿de acuerdo? De manera que agarre. En primer lugar, un poco aquí tenemos distintas manos con distintos materiales impresos. Hay materiales más flexibles que podemos doblar. Por ejemplo, estas manos están impresas en Ninja Flex. Luego, dentro del mismo material, podemos imprimirlas de manera más rígida o más blandita, depende de la densidad de la mano. Luego hay otros, por ejemplo, este es el PLA, son todo plásticos, este es rígido completamente. Luego, además, nosotros hemos diseñado nuestras propias manos. Una de ellas, por ejemplo, es esta que se llama Bruja Hand, que esta, por ejemplo, si os fijáis, tiene los motores en la palma, ¿de acuerdo? Porque está accionada no por tendón, sino por mecanismo. Estas son más fáciles de controlar a priori, ¿de acuerdo? Y además son más compactas porque no tienes que tener los motores aquí. Entonces tenemos que evaluar las diferentes opciones de diseño también y ver cómo controlarlas, cuáles se controlan mejor. En principio esta sería más fácil, pero la que, digamos, emula lo que es la mano humana sería más la de tendón. El objetivo un poco de este proyecto y de la línea en general es decidir qué manos son mejores y poderlas comparar unas con respecto a otras, ver qué características son mejores que otras, ¿de acuerdo? Porque hay muchísimas manos. Si os ponéis a navegar en internet hay un montón de diseños disponibles, tanto de investigadores como de gente que, pues porque tiene un problema en la mano o no tiene mano, se ha dedicado, o ellos o bien sus familiares, a diseñar manos específicas. Pero no hay una manera de evaluarlas y de decidir cuáles son mejores y cuáles son peores. Sí que tengo que hacer hincapié que estos son todo manos de bajo coste, impresas en 3D, porque sí que existen manos protésicas avanzadas y robóticas también, pero el precio ronda en torno a los 150.000 euros, con lo cual no es asequible para una persona de clase media, ¿de acuerdo? Con lo cual nuestro objetivo como universidad pública que somos es conseguir evaluar manos de bajo coste que uno se pueda o bien imprimir o bien que la fabricación sea barata, tanto lo que es el material como el sistema de control, y dejarlas disponibles para que de una manera pues en torno a los 100 euros, 150 euros, uno pueda tener una mano funcional y asequible.